buenas tardes. Yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis y esta tarde nos reunimos para hablar de un artículo precioso que muy interesante, muy bien documentado, que se llama Vivir de un modo más agradable en un mundo cada vez más lleno de sorpresas desagradables, que es una relectura del libro How to Cook a Wolf de MFK Fisher durante el confinamiento de 2020. El artículo fue publicado en el número 29 de Perífrasis y para hablar de él tenemos a la autora del artículo, que es Julieta Flores Jurado, postdoctorante del CISAN, que es el Centro de Investigación sobre América del Norte de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, también de la UNAM está eh, Nati Golubov, investigadora de la UNAM, y un investigador postdoctoral, Alexis Bedoya. Para mí, pues, reitero lo que estaba diciendo a Julieta Flores. Muchísimas gracias por el artículo. Fue muy bonito cuando lo recibimos, cuando se le envió a los pares ciegos. La opinión general, pues, es un gran artículo, es un trabajo muy bonito que ha sido muy bien recibido, eh, con muchas visitas y nada, estos encuentros son para hablar un poco informalmente sobre el artículo, pero también un poco para conocernos, para conocer a los investigadores que están detrás de las publicaciones que hacemos en la revista. Yo, pues para comenzar este diálogo, yo sí tendría como unas preguntas básicas, un poco para romper el hielo. Y lo primero es como un comentario general. Cuando uno habla de literatura en la pandemia, o esta es una revista de literatura, y cuando uno habla de literatura en pandemias, pues hay como unos lugares comunes, ¿no? Entonces uno dice, no, pues sí, la literatura en la pandemia, obvio, el de Camerón de Boccaccio, obvio, tal obra de Shakespeare. O recientemente, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19 ya han comenzado a aparecer novelas. Entonces, por ejemplo, Preguntas frecuentes de Nona Fernández fue publicada en el 20, pues hace parte como de esa literatura de la pandemia. Más adelante, por ejemplo, en el 22, hace un par de años, se publicó La vida inmueble de Federico Galán, también chileno, y esas son como novelas que hablan como de la cotidianidad o que abordan la cotidianidad en el contexto del encierro de la pandemia, las tensiones asociadas, por ejemplo, con la inmovilidad, con el necesario estar, lo que nos pasó a todos, que todos sentimos el quedarse en casa, ver el mundo a través de las ventanas o conocer más cosas a través de Internet. Como que esa literatura de la pandemia era, pues más o menos, eh, respondía, digamos, a lo que se esperaba. Pero cuando uno lee el artículo que escribió Julieta sobre este libro tan bonito que yo debo confesar que no conocía, eh, pues ahí no queda con certeza, es maravilloso, es todo un mundo que le abre con esta literatura gastronómica o no sé qué. Entonces, casi que mi primera pregunta para Julieta y para todos es, ¿cómo llegan ustedes a esta investigación sobre sobre este tipo de literatura o de escritura gastronómica? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a este libro? Nada, esa sería como mi primera pregunta, dándoles la bienvenida a la revista Perífrasis pues, de la Universidad de Los Andes. Julieta, no sé si comienzas. Sí, seguro. Muchas gracias, Hugo. Y para mí ha sido también una gran experiencia conocer el trabajo que hacen ustedes en Perífrasis. Tenía ya un referente antes de la Universidad de los Andes gracias a la plataforma Leo, que la Sí, recomiendo muchísimo para uso de la lengua, para de acuerdo, apoyo en sí. redacción de textos en español. Creo que a veces es algo que necesitamos mucho con nuestros estudiantes de carreras de letras y esta es una plataforma muy buena. Y bueno, muchas gracias también a Margarita y a Laura por haber estado apoyando en la producción y en la edición de este artículo. Y gracias por el ejemplar impreso también que lo tengo aquí. Sobre cómo llegué a MFK Fisher, justo ahora, antes de iniciar la transmisión, hablábamos un poco acerca de cómo un artículo académico es el resultado de hallazgos nuevos y tal vez también de algunas investigaciones que tienen ya raíces muy profundas o de lecturas que datan de mucho tiempo atrás. Yo llevo ya más de 10 años estudiando las intersecciones entre literatura y gastronomía desde mi tesis de licenciatura, que fue dirigida por la doctora Nati Golubov. Y
En realidad mi plan no era como tanto en ese momento concentrarme en literatura de mujeres o en estudios sobre el cuerpo o en la dimensión social y política de la alimentación, que son campos en los que ahora me muevo con mucha más seguridad. Pero lo que descubrí fue justo que yo estaba utilizando los libros de cocina de una manera escapista. Cuando tenía agobio o estrés de la universidad, del trabajo, los libros de cocina y la cocina como práctica eran un espacio al que yo buscaba escapar, donde hallaba confort, donde hallaba también como una posibilidad de viajar sin salir de casa, como probando recetas de otras tradiciones culinarias. Y ya conforme fuimos concretando el proyecto de mi tesis de licenciatura, me di cuenta de que podía hablar justo de eso, de cómo la lectura de los libros de cocina podía separarse de la dimensión práctica y apreciar esta escritura en términos estéticos, porque la escritura de autoras como Fisher, como Elizabeth David, que fue una escritora británica más o menos de la misma época, que fue a quien estudié en ese momento, de Claudia Roden, que es una escritora británica especialista en cocina de Oriente Medio. La obra de estas autoras se podía disfrutar tanto como si fuera una novela. Incluso esto es algo que tiempo después supe que lo dijo la poeta Sylvia Plath, que también cuando estaba estudiando en Cambridge y se desesperaba del trabajo académico, se iba a leer un libro de cocina que era The Joy of Cooking de Irma Rombauer y le escribía en cartas a su mamá, lo leo como si fuera una novela. Entonces, vino de ahí, no quisiera minimizar el aspecto práctico o funcional porque pues tampoco creo tanto en que haya una división tajante entre arte y artesanía o entre lo estético y funcional, pero esa fue la primera entrada, como demostrar que la escritura de estas autoras poseía lo que llamamos literaturidad, o sea, un valor estético, un valor imaginativo, y que pues a partir de eso se podía ampliar el campo de estudio desde los estudios literarios hacia textos que normalmente no forman parte de la literatura canónica o la literatura con mayúscula. No sé si Liliana o Alex quieren decir algo. Perdón, Nati, no, es que no escuché la pregunta, ¿qué era? si No, querías básicamente, agregar ¿cómo se algo. llega a esta literatura, a este Ah, tipo de ya. libros? Simplemente quisieras, digo, añadir algo más anecdótico, que es que cuando Julieta decidió que quería escribir sobre estos libros, en realidad, creo que fue en una clase de teoría literaria, de hecho, ¿no? Em, en ese momento, no, al menos en México, no, todavía no estaba como, no se conocía como género, yo creo, y creo que incluso en Estados Unidos apenas empezaba, no sé cuánto tiempo tenga, digamos, los food studies que tienen relación con la literatura, pero em, o sea, el esfuerzo, creo que la trayectoria de Julieta, digamos, en este campo de estudio ha sido como ejemplo del desarrollo de los propios food studies, digamos, ¿no? Porque ahorita ya, o sea, se ve, su artículo es un artículo, pues, ya como que muestra una cierta consolidación, obviamente, de su propia trayectoria y reflexión, pero también de un campo, ¿no? Pero es un campo que yo creo que es relativamente nuevo, ¿no? Digo, si lo pensamos ¿no? Con relación a otros tipos de campos literarios, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar eso, que, o sea, no porque lo novedoso sea particularmente bueno o malo, digamos, ¿no? Sino porque creo que se ha ido configurando gradualmente y en parte lo llamo campo y no género o porque es multidisciplinario, inevitablemente, casi, y creo que el artículo en cierto sentido como que señala caminos posibles, ¿no? Porque pues está el análisis, o sea, todo el proceso de como de subjetivación neoliberal y está todo el tema de la cultura de la salud y del wellness y está, ¿no? Las políticas públicas que tienen que ver con la salud y ciertos tipos de cuerpo que son saludables o no, etcétera. Entonces, me parece que es un buen artículo y como ejemplar porque en el campo, porque justamente da como que señala los múltiples caminos que se pueden tomar y que no tomó, ¿no? Digamos, porque pues simplemente no se puede hacer todo en un artículo, pero que
finalmente sí da cuenta de la riqueza que hay en el estudio de ese tipo de fenómeno literario y que además no nada más es literario, sino cultural, digamos, más ampliamente. Alexis. Pues yo tenía bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación a Julieta y a ustedes de la revista. Híjole, yo como de mi formación de sociólogo e historiador de la medicina y de la ciencia, primero agradezco mucho porque no tengo ciertamente la oportunidad muchas veces de entrar al mundo de la literatura. Lo disfruto mucho y yo siempre disfruto mucho escuchar o leer a Julieta. Este, y más que como que mis deformaciones disciplinarias, un poco el artículo, bueno, contestando primero la pregunta, yo llegué a Fisher por Julieta, o sea, porque lo que me parece yo no conozco un poco el desarrollo del área como Nati lo cuenta, pero me suena mucho, ¿no? O sea, me suena que Julieta, cuando menos en los contextos donde yo puedo entender que eso es bastante pionera en algún sentido en traducir muchas cosas que de repente no están necesariamente en las conversaciones académicas en un sentido más grande, ¿no? Eh, un poco así también como que creo que tratar de yo no lo quise hacer, mi lectura fue tratando de recordar un poco, no solo literario en términos de libros, sino documentos como más culturales y cosas así. En México a mí me recordó mucho esta idea de comer glotonamente y emocionalmente y estas cosas. A mí me recordó mucho a mi infancia, ¿no? A Chepina Peralta en México era una institución, ¿no? Que también es una cosa muy cultural y leyéndolo en los términos en que lee, digamos, estos textos o documentos literarios, Julieta, tiene mucho sentido leerlos así, ¿no? Como quizás que tiene un carácter mucho más político, ¿no? Del que inicialmente era tu mamá viendo la tele, copiando las recetas para que comiéramos rico todos en la casa, ¿no? O sea, hay una cosa de cómo opera el género ahí, es muy sabroso Sí, sí, de leer a Julieta, ¿no? sí, hay Eh, una cosa que de todas maneras con los estudios sobre comida o con los food studies, como estaba diciendo Liliana, que en general uno como que tiene unos referentes clásicos, ¿no? Entonces, hay clásicos libros sobre la comida en el Quijote, la comida en Gargantúa y Pantagruel, las cenas en tal autor, entonces como que, sí, sí funcionan. Yo personalmente lo que yo estudié más o menos bien fue cosas sobre comida, cocina prehispánica o cosas que aparecen, por ejemplo, en los cronistas de Indias, hay montones, hay uno que me parece maravilloso, que es Suárez de Peralta, que no sé si se lee mucho, que es muy bonito porque dice montones de cosas sobre comida en 1580, 585, que es muy, muy bonito. Sin embargo, una cosa que yo veía acá, pues, como varias cosas. De un lado, era todo el problema genérico, digamos, y es, bueno, ¿esto qué es? Que es algo de lo cual se ocupa Julieta en el artículo. Estos son recetarios, esto es literatura biográfica, esto es texto sobre qué, o sea, que como que el primer, contrario a lo que puede suceder con una novela, con un poema, no sé qué, o son de hecho eso, registros de la comida que aparece en las novelas, la comida que aparece en ciertos poemas, es quizá el primer problema que plantea el texto de Fisher, que a mí me parece que Julieta aborda bien, es ¿qué es esto, no? En qué parte de los géneros literarios metemos este tipo de libros? No sé si querrían decir algo sobre eso, Julieta. Ok. Sí, seguro. La clasificación que más se utiliza hoy en el ámbito tal vez más editorial, comercial, es food memoir, que sería algo así como memorias alimentarias o memorias gastronómicas. Yo lo he traducido como autobiografía gastronómica. En el caso de Fisher en particular, me interesa el adjetivo gastronómico porque remite a una tradición que no tiene que ver tanto con la cocina, sino más bien con esta idea como de una ingesta
informada y sofisticada, y como la búsqueda del placer sensorial y hasta del placer sensual en la comida. Y esto es bastante subversivo en el caso de las escritoras, sobre todo de las escritoras de su generación, de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, porque la comida comunica normas de género. Entonces, para, como bien decía Alexis, para una mujer presentarse como una autoridad en la cocina doméstica, esto pues de alguna manera reinscribe el rol que se espera de las mujeres de clase media, al menos en ciertos contextos sociales, pero presentarse como alguien que goza de la comida de manera a veces incluso como muy hedonista, o que hasta podría verse como egoísta, como poniendo el propio placer alimentario por encima de todo. Esto puede ser muy transgresor. Y sí, Fisher fue una figura como bastante bohemia, que incluso en su vida personal no se apegó a como las normas o a las expectativas con las que había crecido. Creció en una familia no súper religiosa, pero sí como bastante conservadora respecto a estos temas como de a la hora de la comida no debemos mostrar placer, porque eso es como casi como exhibicionista de algún modo. Entonces, que ella se convirtiera en este tipo de figura que escribe sobre el placer intelectual y físico, y sobre su búsqueda de la satisfacción alimentaria y gustativa como algo que no solamente nutre el cuerpo, sino que casi nutre su espíritu, pues eso fue un desafío importante a las normas de género que informaron una etapa más temprana de su vida. Ella sigue una trayectoria muy recurrente en el campo gastronómico estadounidense, que es personas de clase media que tienen como cierta movilidad, van a Europa y pues tienen como esta especie como de epifanía gastronómica. Y esto ocurrió con otros escritores de su generación, como James Beard, como Julia Child, y con críticos de restaurantes también. Y en la segunda mitad del siglo XX se empieza como a enriquecer este campo gastronómico en Estados Unidos, a partir de que se vuelve más fácil viajar a Europa y empiezan a crecer también las secciones ya no solamente culinarias, sino también gastronómicas en algunos de los periódicos importantes. Retomando un poco lo que decía Nati ahora sobre qué tan antiguo es este campo, creo que coincidieron como varios momentos afortunados, o bueno, afortunados para quienes queremos abordar esto desde una perspectiva académica, porque en los últimos 30 años, si bien siempre se ha pensado en la comida en algunos espacios académicos, o sea, nos podemos ir como hasta el simposium de la antigüedad clásica, como una idea de un banquete que también es un encuentro filosófico. Si bien siempre ha habido una conexión entre la alimentación y la teoría o la filosofía o la estética, se formaliza más como campo en los últimos 30 años. Sobre todo la sociología y la antropología son las disciplinas que son como fundadoras del campo de los estudios alimentarios en Estados Unidos, pero actualmente es muy interdisciplinario. Hay personas que vienen de los estudios literarios como yo, hay personas que vienen de los estudios de género, que vienen de la filosofía, que vienen de los estudios sobre cine y se enfocan más en cuestiones de representación de la comida en narrativas como las que mencionaba Hugo ahora. Yo creo que sin hacer una distinción como tan clara entre comida en la ficción y comida más bien en ensayos o en documentales o en textos de no ficción, de lo que me he dado cuenta trabajando estos temas es de que toda representación de la comida y la alimentación tiene, tiene una dimensión ideológica. O sea, se están enunciando discursos acerca de qué es comida adecuada para humanos, y esto puede llevar también a la deshumanización de quienes no cumplen con la dieta que se considera normativa o adecuada o deseable. Y estamos viendo también mucha demarcación de fronteras, como lo que es bueno para comer, lo que es malo, lo que es limpio, lo que está contaminado, lo que es propio, lo que es ajeno. Entonces yo pensaría que ya es difícil leer una representación de la comida como si fuera algo casual o solamente enriquecedor de la atmósfera, sino que tiene este valor político, porque lo que hacemos con nuestros cuerpos, la manera en la que los administramos, es muy político, y esto surge particularmente en momentos de crisis como una pandemia, como en la Segunda Guerra Mundial. Como decía Nati, también no cabe todo en un artículo, pero en los últimos meses yo he seguido aprendiendo sobre cómo el esfuerzo de guerra en Estados Unidos en los años 40 incluyó también todo un programa alimentario, no solamente cómo se iba a apoyar a los países europeos afectados con la
o la provisión de alimentos, sino también el lugar que se les iba a dar en concreto a las mujeres estadounidenses para hacerlas partícipes del esfuerzo de guerra desde la cocina. O sea, esta idea de los Victory Gardens y de que haciendo conservas tú estabas contribuyendo como a reforzar un cuerpo nacional y a mantener a raya al enemigo. Eso es algo muy poderoso también en cómo se apela como a las ocupaciones más estereotípicas de las mujeres para reforzar un programa que iba también como a crear cohesión nacional en un momento en el que se necesitaba garantizar el apoyo de la población hacia ciertas políticas y pues había muchas maneras más de llevar este estudio hacia otros lugares interesantes, pero igual yo no quería dejar de concentrarme en el lenguaje de MFK Fisher, en lo disfrutable que es su escritura, lo conmovedores que son algunos momentos que independientemente de su valor como documento histórico, este es un texto de ensayos literarios al final. Y pues eso, no sé si ya me extendí demasiado y mejor hablen más ustedes. Perdón, retomando un poquitico. Perdón, Liliana. Sí, dime. No, o sea, yo simplemente quería como señalar que hay, o sea, hay algo muy particular de lo que pasó. O sea, tendemos a pensar que que la experiencia de la pandemia es una experiencia compartida entre los humanos, digamos, ¿no? Porque todos de alguna manera estuvimos encerrados, etcétera. Y que en cierto sentido lo que hace es que minimiza los contextos particulares. Y yo creo que en Estados Unidos es importante pensar que este fenómeno de la relectura de esta novela, de esta obra de Fisher, se dio en el contexto específico de Estados Unidos, que además tuvo en ese momento convulsiones políticas y sociales que no se vivieron en otros países. Entonces, es el post-Me Too, Black Lives Matter, entonces había, digamos, era una sociedad convulsa y encerrada, era una, ¿no? Con una como manifestación política muy particular y que yo creo que habría que leer a digamos, esta como relectura, ¿no? De Fisher en ese contexto en particular, porque no era, o sea, la convulsión no es la convulsión nada más de la pandemia, sino una revolución, digamos, ¿no? Social, o sea, había... y se estaban manifestando hombres y mujeres, negros, en fin, o sea, muchas minorías de distintos tipos, que no sé cómo relacionaríamos eso directamente con este como afán por recuperar a Fisher, porque claro, hay un asunto de clase que es bastante interesante y de color, ¿no? Porque es muy blanco todo tengo la sensación de que fue una experiencia como modificación digamos, una ideología de género muy conservadora, ¿no? Pasó después del 11 de septiembre que empezaron a haber todo tipo de, como de prácticas discursivas que animaban a las mujeres a regresarse a su casa porque debían ser protegidas, ¿no? Por este enemigo y estos hombres violentos de color, digamos, extranjeros, etcétera, y que nosotros los hombres, ¿no? Estadounidenses y la potencia masculina nacional va a proteger a esta feminidad vulnerable estadounidense, etcétera. Entonces, me parece que quizá o sea, la recuperación de Fisher en este contexto es interesante porque es una figura, sí, por un lado, me parece que bastante rebelde, yo no sé si subversiva, pero definitivamente rebelde, incluso en el uso del lenguaje, em, y en su invitación digamos, al exceso, pero también, pues, finalmente todo esto ocurre en el ámbito de lo doméstico y de la domesticidad que se volvió muy problemática durante la pandemia, porque pues justamente en países de primer mundo se dieron cuenta de la gran cantidad de violencia doméstica que había, por ejemplo, ¿no? Y que no sé, no había sido tan visible en época de no pandemia, pero que lo fue aquí. Entonces, creo que el artículo invita a reflexionar, pues justamente, digamos, el estatuto de lo doméstico y de la domesticidad y cómo la pandemia afectó eso y, digamos, el impacto que tuvo la lectura en el encierro, porque yo creo que
como señalabas al principio, ya han salido libros que son sobre la pandemia y los efectos de la pandemia. Muchos son memorias o cartas, o no son más bien como documentos testimoniales, ¿no? Y también hubo relecturas de La Plaga y de, ¿no? O sea, etcétera. Pero es interesante que justamente hubo un boom en la lectura de otros tipos de texto literario, ¿no? Que eran más del ámbito de la fantasía, por decirlo de una manera, ¿no? Que no pretendían representar la realidad de ninguna manera, sino que más bien era una invitación a no estar en la realidad, ¿no? Yo lo digo desde el lugar, o sea, parte de mi investigación se dedica a la novela romántica o a la novela rosa, digamos, ¿no? Y hubo un boom de la novela rosa que no ha cesado, ¿no? Y en parte se explica porque, claro, en una situación de desgracia y encierro donde la vida se empobrece, pues lo que se desea son leer libros que expanden, ¿no? Y entonces yo creo que la recuperación del libro de Fisher y el éxito que tuvo va en ese sentido, que es algo que mencionó Julieta al principio, que pues permite imaginar otros mundos. Hay, digamos, una especie de nostalgia incluso por un mundo que ya no existe, ¿no? Porque la nostalgia, pues finalmente es eso, es como una especie de sensación de añoranza por algo un hogar perdido, ¿no? Y yo creo que el libro de Fisher también se leyó en ese sentido, ¿no? O sea, no solo, o sea, es una figura que es difícil de imaginar ahora ella, ¿no? Ese tipo de feminidad que se va a Europa en el barco y no sé qué, o sea, eso ya es algo, ¿no? Es un mundo que ya claramente no existe, ¿no? Pero que no, pero que uno quisiera que existiera todavía, ¿no? ¿No? Poder irse en barco a Europa y tomar vino y, ¿no? Etcétera. Alexis, no sé si querrías decir algo o tengo otra pregunta. A ver, yo quisiera decir muchas cosas, ¿no? Pero en Quizá, general, perdón, sí, yo creo que tú nos puedes hablar mucho también sobre cómo esta intensificación de ciertas formas como de control o de disciplina que van orientadas hacia la salud en tiempos de crisis. ¿Cómo ves? Claro que ese es un matiz súper importante en el libro, sí. O sea, no es solo sí, la escritura, los géneros, sino todo el control que está asociado con come bien, sé saludable, comida y gimnasio, muévete. Una de las novelas que yo mencionaba ahí es sobre un señor que está literalmente caminando de la sala de su casa al comedor, camina de un lado a otro. Toda la novela es moverse en ese espacio perfectamente cerrado que asocia necesariamente comer con encierro, pero también con ejercicio, con salud, debo cuidarme y montones de videos que salían. Perdón, Alexis, dime. pues un poco es curioso cómo uno llega a coincidencias, ¿no? Yo mi tesis doctoral la hice sobre la securitización de la salud pública en Estados Unidos. Es un poco la historia de la epidemiología en la segunda mitad del siglo XX. Y hay, digo, hay muchas cosas. O sea, me parece que, por ejemplo, hay una cosa que quizás sea interesante en este contexto, que es durante, digamos, los miedos más terribles y la batalla ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre cuando se empiezan a desarrollar los primeros misiles intercontinentales, más o menos en el 1952, finales de los 40, principios de los 1950, hay una campaña por parte de una agencia de defensa civil que estaba orientada a, digamos, a educar por medio de documentos muy propagandísticos a la población estadounidense cómo protegerse de un ataque nuclear, ¿no? Pero en mi investigación de archivo, por ejemplo, yo me enfoqué en la defensa de ataques biológicos, ¿no? Y hay un documento que ahorita me viene a la mente que es muy interesante porque tratan de educar a las personas a, digamos, a identificar los brotes infecciosos de manera temprana. Y entre las recomendaciones que hacían era, pues no solo como que mantener una higiene personal muy pulcra y este tipo de cosas, había una cosa también como dentro del esfuerzo de seguridad nacional, había una cosa de la alimentación, había una cosa que explícitamente en los mensajes propagandísticos era come bien, mantén tu higiene personal y lava bien tus alimentos para tratar de, por en caso de que haya un ataque
con armas biológicas, por ahí. Y hay toda una, digamos, una genealogía que se puede rastrear hasta el presente y también ahorita me vino a la mente, hay un general que es mediáticamente muy famoso, que sale en CNN a cada rato, que se llama Mark Hertling, que tiene un TED Talk muy famoso sobre obesidad y seguridad pública, seguridad nacional. Todo este tipo de narrativas muy ideológicas que están detrás de alguna manera conectan, son similares en algunos sentidos con la historia esta de defender el cuerpo nacional, no solo el cuerpo individual mediante la alimentación, una determinada forma de alimentación. Pero yo querría agregar que en realidad es muy vasta la literatura, sobre todo en la historia de la medicina, en la historia de la salud pública, digamos, reducirlo todo a discursos de control o reducirlo todo a asuntos de hipervigilancia, una cosa así, me suena que es un poco, es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, definitivamente hay cierto tipo de, pues llamémoslo ideologías, como dice Julieta que en su artículo, que son más o menos coherentes respecto a querer disciplinar el cuerpo mediante digamos, preceptos relativamente claros de cómo alimentarse y ese tipo de cosas, pero eso no lo es todo, ¿no? Hay muchos contraejemplos históricos donde ocurre quizás lo contrario, donde comer sano se vuelve algo casi emancipador en términos de que para determinados grupos, especialmente negros, afroamericanos en Estados Unidos, se vuelven prácticas de protección comunitaria subversivas. O sea, hay toda una historia para evitar digamos, la injerencia de instituciones estatales en su vida y hay una cosa de prácticas comunitarias donde se dan comidas saludables en comedores comunitarios que, digamos, no encajan necesariamente, pero complican un poco la historia, que son también muy interesantes. Y un punto final, bueno, un punto que me gustaría agregar aparte, que es como que el gran elefante, que por ahí lo mencionó Nati, que es digamos, cómo opera la raza en todo esto, ¿no? Como en la literatura, el comentario interesante aquí es justo cuando están haciéndose estas relecturas durante la pandemia de esta forma de literatura gastronómica, dentro de la sociología hay un boom gigantesco durante la pandemia de los food studies y ligar la producción, consumo, cultura relacionada con la comida y la desigualdad social, ¿no? De hecho, uno de los libros favoritos para mí de ensayos sociológicos es de Tracy Macmillan Cotton, que se llama Thick. Es una socióloga negra que un poco en la misma línea, quizás eso sí más subversivo que Fisher, una escritora contemporánea que plantea cosas relativamente similares o donde podríamos encontrar similaridades en términos de la comida es muy política y cómo nos vemos y la salud y todas estas interrelaciones, eh, pero que están asociadas a algo que es fundamental en Estados Unidos, que es lo racial, ¿no? Entonces de ahí viene quizás también qué otras lecturas posibles, qué otras autoras posibles dentro de la literatura gastronómica son cosas, son como las cosillas que me dejan pensando muchísimo, o sea, me incentiva mucho. Food for thought, el artículo de Julieta. Sí, una cosa que es que abren ahí, Liliana y Alexis, como, bueno, y obviamente el artículo de Julieta, varias cosas, y es, claro, toda la cuestión de, por ejemplo, que viene planteada en el artículo, las mujeres cocinan, ¿sí? Y los hombres hablan sobre gastronomía, escriben sobre gastronomía. Hay una distinción ahí de género durísima. O también, algo que creo que fue Liliana la que lo dijo hace un rato, hay como una cuestión también bien interesante en el discurso sobre comida en la literatura, y es el hecho de la condición de clase, ¿no? Esto es como, no sé cómo decirlo, literatura de clase media, digamos, de tener acceso a comida de un lado, recetas de otro lado, y libros sobre eso, para distraerme, para emanciparme, para dedicar al ocio, o porque alguien es el que está cocinando y yo tengo la oportunidad de leer, como todas esas
condicionamientos que están asociados con eso, con un tipo de literatura como es esta, ¿no? Que es fascinante, digamos, una cosa claro, yo conocía, digamos, como de otras vertientes, las que señalé hace un ratito, pero esta en donde una mujer de los años 50, posguerra, comienza a hacer un libro, escribe un libro con unas historias, no sé qué, biografías y tal, y luego ese libro 50 años después, 50, 70 años después, como que vuelve a brillar y uno dice, venga, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó asociado con el hecho de la clase media, blanca, sofisticada, norteamericana, se está distinguiendo de la gente esa negra que en las calles se está peleando con la policía? Si hay una forma de distinción ahí o qué es lo que está pasando. Porque, porque también mientras Liliana hablaba, yo pensaba en una cosa, claro, yo no sé si ustedes recuerdan los informes que se daban sobre las muertes por COVID. Había un momento, sí, mueren no sé cuántas personas en Nueva York. Venga, pero ¿cuántas eran negras? ¿Cuántas eran pobres? ¿Cuántas eran...? Sí me explico, como que había un montón de matices que de pronto uno tiene que necesariamente leer y tener presente, un poco siguiendo a Liliana, a la hora de ubicar temporalmente o contextualizar este tipo de literatura. No sé si querrían comentar ustedes algo sobre eso. Oh, sí, muchas cosas. Y es que, o sea, la gastronomía siempre se ha tratado de distinción. O sea, se puede pensar también desde los conceptos de Bourdieu sobre el gusto como un mecanismo de distinción. Y es fluido justo porque lo que, lo que se pone de moda entre los consumidores privilegiados va variando. Y ha habido personas que hablan recientemente de fenómenos que se podrían entender algo así como gentrificación culinaria, o sea, la manera en la que patrones alimentarios que se consideraban como populares o no de élite son como apropiados y se les encarece, se les otorga como estatus. Y sí, eso pasa. En México se habla mucho de cómo en la cultura del mezcal sucedió eso, que no era una bebida que tuviera como esta connotación como de buen gusto, de sofisticación, de estar de moda, y eso ha llevado también a tener ya un impacto ecológico por lo que está pasando con las variedades de agave silvestre que se están perdiendo. Y bueno, no sé mucho sobre eso, pero sí quería resaltar eso, que sí tengo muy claro que la gastronomía se trata de distinción y que produce jerarquías. Este fue mi primer artículo de la estancia postdoctoral. El segundo trata precisamente de estas convulsiones sociales que ocurrieron en Estados Unidos durante el año 2020, y hubo toda una sacudida en los medios gastronómicos, en particular en uno de los más importantes, que es la revista Bon Appetit, y que se reveló que no se les estaba dando el mismo salario a los colaboradores y colaboradoras de color. Entonces, por supuesto, fue una ola de renuncias y fue un escándalo, pero todo esto, más allá del caso particular de esa revista, pues llevaba una reflexión muy necesaria sobre cómo el campo gastronómico privilegiaba a voces de personas blancas de clase media, y tal vez ya gracias a autoras como la propia Fisher y a otras autoras contemporáneas, ya no era tan 100% masculino el campo gastronómico, pero sí que seguía siendo muy centrado en la experiencia blanca y de clase media. Entonces, esto ha empezado a cambiar. Sobre todo creo que es muy interesante ver cómo la figura del crítico de restaurantes se está diversificando, y varios de los periódicos más importantes en Estados Unidos, el New York Times, el San Francisco Chronicle, el LA Times también, ahorita ya tienen a críticas de restaurantes que además son mujeres de color, mujeres racializadas. Entonces, que esto va a modificar como este modelo de autoridad que nos imaginamos al pensar en un crítico de restaurantes, y va a permitir también valorar una variedad más amplia de cocinas nacionales o regionales. Es muy interesante lo que está pasando ahora con la crítica de restaurantes. Y se me ocurrieron muchas cosas. Yo también conozco a Tracy McMillan Cotton. No he leído su libro Thick, pero sí he seguido algunos de sus artículos de opinión, porque justo pues es una de las voces afroestadounidenses que están siendo muy críticas respecto a cómo el cuerpo saludable suele tomar como parámetro de nuevo al cuerpo blanco de clase media, y que
todo este discurso del wellness y de la comida saludable, pues puede llevar también a estigmatizar algunas prácticas alimentarias y a las comunidades, a las personas que están asociadas con ellas. Entonces, de que la comida es un escenario de tensión racial actualmente, sí, definitivamente, y pasa también por como esta historia entrelazada de sesgo antigordura y sesgo antipersonas negras o sesgo racista. Hay un libro de Sabrina Strings que se llama Fearing the Black Body, que trata sobre cómo tienen un origen conjunto, racismo y sesgo antigordura, como marcando una diferencia respecto al cuerpo que se considera no normal o no saludable. Entonces, eso es algo que yo creo que es como una tarea pendiente de los medios gastronómicos, como lo he dicho en otros lugares, como tener un posicionamiento más fuerte, no solamente antirracista, sino también tener un posicionamiento más fuerte anti-gordofobia, porque en ocasiones los propios textos gastronómicos, como lo decía aquí un poco con el ensayo de Tamar Adler, siguen replicando esta retórica muy nociva de placeres culpables o de la tentación, como que de repente la comida se reviste como de este vocabulario casi religioso, como del pecado, la tentación, y se le da una carga moral que tiene todo que ver con este concepto del salutismo. Igual, de lo que más me interesaba de tener esta plática con ustedes, pues era justo escuchar también la visión de Alexis sobre conceptos que yo utilicé por primera vez. O sea, soy súper nueva en temas de salud pública y de historia crítica de la nutrición, pero pues me resultó muy útil este marco teórico de el blindaje, la inmunidad, porque pienso que la comida es el contaminante por excelencia, o sea, donde está esa ansiedad a la contaminación, porque la comida la ponemos dentro de nuestros cuerpos. Entonces, es algo que tendemos a olvidar para, pues, un poco poder vivir tranquilamente, pero siempre está como ese potencial de contaminación en la ingesta. Y Todos revisando nos acordamos de la escena sí, todos limpiando plátanos en la casa, ¿no? Limpiando los huevos cuando llegaban, que terminaba siendo un poco alucinante toda esa Pero, nube de sí, contaminación. pero Continúa, además perdón. la pandemia inició por comer algo que no debería de comerse, digamos, o sea, ¿no? O, digo, no debería de comerse, o al menos si esa es una de las teorías, ya nos No Ah, dirá sabemos sí, este sí, claro. Alexis, exactamente, ¿no? pero O sea, hay ahí algo, o sea, hubo una transgresión, digamos, ¿no? Y esa transgresión es la que nos avienta, ¿no? Nos lanza a todos ¿no? A una pandemia global, pero a lo mejor Alexis ya puede precisar más eso, ¿no? Pero hubo ahí una Murciélago era, transgresión. creo. Pues no me acuerdo qué era, ni siquiera sé si es cierto, ya nos dirá Alexis, pero Ale- pero digo, nada más hay que recordar que la pandemia inicia por eso, ¿no? En un sí, mercado donde se están comiendo animales, sí. ¿no? Alexis, es un debate gigantesco que no queremos entrar en este momento, pero hay un elemento súper interesante sobre cómo se liga la comida, la enfermedad, los virus, que es, creo que hay algo que es interesante, que está casi como por el subtexto medio escondido en el artículo de Julieta, pero sí, sí hay lugares para empezar a pensar esto. Y justamente, o sea, independientemente si fue un contagio, fue una enfermedad zoonótica que mutó, o sea, la noción, cuando menos en la cultura popular de los medios escritos en Estados Unidos, los memes, las imágenes, las burlas estaban muy asociadas a la comida, la sopa de murciélago y este tipo de cosas, ¿no? Y esa forma casi de orientalizar, en el sentido de ahí, de la comida, eso sigue siendo una parte muy interesante que conecta, creo yo, los productos culturales, en este caso literarios, o digamos, objetivos políticos, evidentemente que tienen una dimensión social mucho más profunda de lo que podría parecer inocuo o muy neutral, una cosa como... eh, en ese sentido, creo que valdría la pena, a mí me gustaría un poco, quizás hacer un rastreo histórico, porque la comida... Si ahora, por ejemplo, yo estoy muy metido en estudios postcoloniales, cómo viaja la comida de las prácticas culturales, qué es lo que se mantiene desde la esclavitud en el Atlántico y todas
digamos, el viaje de África Occidental al Caribe y después allá a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, la música, la comida, que son cosas estructurales en la historia de Estados Unidos. Yo creo que no debe ser únicamente, no debe haber únicamente literatura blanca hablando sobre una forma mucho más subversiva de entender la comida y el cuerpo y eso. Yo pienso que debe de haber una genealogía de literatura negra en el sur de Estados Unidos que habría que rascarle y ver que quizás por ahí encontramos o en el Caribe, una cosa mucho más subversiva de entender la relación cuerpo, salud, comida y este tipo de cosas. A mí me parece que por ahí hay un mundo de investigación que vale la pena en la historia de la comida, en la historia de la literatura sobre la comida, en la historia de la música sobre la comida. Las referencias culturales, específicamente en Estados Unidos, o sea, atraviesan, ¿no? La gente que ha estudiado la música, por ejemplo, el rock and roll, de dónde viene, y los gospels, y lo empiezan a arrastrar, 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 y son tradiciones gigantescas, ¿no? En ese sentido, creo que estaría muy interesante, eh, no sé, o sea, como quizás ver para dónde viene esto y en el contexto de las crisis, de esto que plantea también Julieta en su artículo, justo en momentos de crisis, en momentos de revolución. ¿Por qué la comida? ¿Por qué acudimos a la comida bueno, pues, o sea, hay muchos lugares en el sur global donde la comida es nuestro refugio. Sí, ahí, no, listo, ya para comenzar a cerrar nada. Pues, el artículo pues como hemos visto pues, en las participaciones de Liliana, de Alexis, de Julieta, el artículo de Julieta había un montón de matices nuevos. Estaba pensando yo, claro, uno asocia, no sé, comida y literatura mexicana y pues le sale ahí como agua para chocolate, o comida y cine norteamericano y le sale Help, las cocineras, estas ayudantes, o comida y barroco y le sale Batel, ¿no? Hay como montones de películas, de referentes, de narrativas, de obviamente poesía, lo que sea, de García Márquez. Hay un montón de gente que escribe sobre comida. Nada, pues yo simplemente quería agradecerles a todos. No sé si querrían cerrar la participación, Julieta, Liliana, Alexis, para ya comenzar a cerrar. Muchísimas gracias a todos, Julieta. Sí, sí, pues complementando la última intervención de Alexis, yo me permito recomendar un documental que se llama High on the Hog. No me acuerdo, está en Netflix, entonces debe poderse ver en Netflix en toda Latinoamérica. High on the Hog lo presenta el sommelier afroestadounidense Stephen Satterfield y está basado en un libro de Jessica Harris, que es como una autoridad en los estudios alimentarios con orientación hacia temas de raza, y trata justo de esto de rastrear la influencia de los ingredientes y la herencia africana en la cocina estadounidense. Y sí se centran en el sur, pero no solamente, y no solamente en tiempos más recientes en los que ya la cocina sureña o la soul food ha sido como algo más definido como un campo como de orgullo, de identidad regional, que entra también en tensión con muchos discursos sobre la salud, como porque esta cocina tan antigua, que genera como tanto orgullo y cohesión en una comunidad, de repente es señalada como una cocina particularmente no saludable por las técnicas que se utilizan para cocinar, como la fritura, por ejemplo, o por los carbohidratos, no lo sé. Entonces, ese documental High on the Hog es muy, muy bueno. Y quería retomar también muy rápidamente algo de lo que decían a ti sobre cómo esta reinscripción como de una idea de feminidad vulnerable en tiempos de crisis, pero que siempre es muy contradictoria. Bueno, las feminidades siempre son contradictorias porque lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial, en esta época en la que Fisher escribe estos ensayos gastronómicos, es que, pues claro, se utiliza como parte del discurso pro guerra, presentar a las mujeres como este sujeto que necesita protección y defensa, y siempre ha estado eso, como las mujeres y los niños como aquellos a quienes hay que proteger, pero por otro lado, desde el discurso oficial se reconoce que las mujeres van a jugar un papel crucial, o sea, se les da agentividad también porque son como gatekeepers, como las custodias de la cocina y de la alimentación, y eso será súper importante, que las mujeres acepten este momento de austeridad
que en realidad no era tan necesario, pero porque en realidad en Estados Unidos pues nunca hubo hambruna durante estos años como si lo pasaron en Europa, pero que era importante fomentar como ese espíritu de austeridad y que fuera bien recibido por las mujeres amas de casa, que sí son mayoritariamente blancas y de clase media, para que este discurso tuviera éxito, como que ellas tuvieran este compromiso con la causa de la austeridad. Y por eso sigo pensando que es atípica la figura de Fisher, porque ella promueve más bien el exceso y como esta invitación como a comer de manera hedonista en lugar de seguir como este programa oficial de la restricción, que es parte de discursos más amplios sobre un modelo de ciudadanía ideal, un modelo de cuerpo deseable que será firme y resistente a las amenazas de la ideología enemiga y todo eso. Yo creo que es difícil estar nostálgico por el racionamiento en la Segunda Guerra Mundial, pero pues eso nos pone a pensar también en como el tipo de elementos o de espacios en donde hayamos cierto confort durante un periodo de crisis que no fue a la escala de hace 80 años. Pero me gustaría saber, por ejemplo, dónde están todos los frascos de masa madre que ofrecieron confort en esa temporada de hornear durante la pandemia y sí, que sigamos hablando de pues el privilegio que implicó eso, como tengo tiempo para hacer pan de masa madre con el costo que tiene el gas y con el costo que tienen los insumos básicos. Y pues nada, muchísimas gracias a mis Muchísimas colegas del gracias. CISAN, me ha encantado platicar con ustedes. Listo, Liliana, muchísimas gracias. Alexis, que no sé si querían hacer algún breve comentario. Muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿No? Listo. Ok, gracias. Nada, nos vemos. Ahí queda el artículo de Julieta, que es de verdad, repito, muy bonito vivir de un modo más agradable en un mundo cada vez más lleno de sorpresas desagradables sobre el peligro de MK, MK Fisher, que es muy, muy bonito, de verdad. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos.